Imagina por un momento que tu vecino se compra un coche de lujo mientras su casa se cae a pedazos y debe dinero a todo el barrio. Seguramente pensarías que ha perdido la cabeza o que la ruina es inminente. Ahora, abre las noticias y verás que eso es exactamente lo que parece estar haciendo el gobierno. Miles de millones despilfarrados en proyectos que suenan absurdos, mientras los titulares gritan que el país se hunde en un océano de números rojos. La gente se indigna, el pánico se vende bien en televisión, y la sensación general es que alguien al volante se ha dormido. Pero aquí hay algo que no encaja en esa historia de terror. Si mirar las cuentas bancarias de las naciones fuera como mirarlas de una familia, casi todo el planeta debería estar en la calle pidiendo limosna. No es solo tu país, mira a Alemania, el motor de Europa, o a Suiza, la caja fuerte del mundo. Incluso Qatar o la India. Todos sin excepción tienen deudas. No es un error de cálculo de un solo gobierno incompetente, es el sistema operativo del mundo entero. Y no estamos hablando de calderilla. Japón, esa potencia tecnológica, tiene una deuda que duplica el tamaño de toda su economía, y Estados Unidos juega en otra liga, con una cifra que supera los 36 billones de dólares. Suena a locura colectiva, ¿verdad? Si tú gestionaras tu dinero así, el banco ya te habría quitado hasta las llaves de casa. Entonces, ¿por qué a ellos se les permite? Aquí es donde surge la verdadera pregunta que casi nadie se hace correctamente. Si los países tienen la capacidad de imprimir su propio dinero, ¿por qué molestarse en pedir prestado? ¿Por qué endeudarse con extraños si tienes la máquina de hacer billetes en el sótano? ¿Es la deuda realmente el monstruo que nos pintan, o es el motor invisible que evita que todo colapse? Y lo más inquietante, si todo el mundo debe dinero, ¿a quién demonios se lo deben? Hoy no vamos a darte una clase de economía aburrida. Vamos a diseccionar el cadáver financiero del sistema global para entender por qué la deuda es necesaria y quiénes son los verdaderos dueños del dinero de tu país. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre el dinero público cambiará tu forma de ver las noticias de mañana. Parte 1. ¿Qué es realmente la deuda nacional? Empecemos por definir al monstruo. Cuando escuchas deuda nacional, es fácil imaginar que cada factura impagada en el país entra en el mismo saco. Pero no funciona así. Hablamos estrictamente de la deuda pública, la del gobierno central o federal. Es la suma total de lo que el Estado ha tenido que pedir prestado porque, spoiler, casi siempre gastan más de lo que ingresan. Piénsalo como una gran hipoteca colectiva. Pero a diferencia de ti, que vas al banco de la esquina, un país diversifica sus acreedores. Pide prestado a otros países, a grandes fondos de inversión, e irónicamente, a sus propios ciudadanos. Pero es crucial trazar una línea roja aquí. La deuda nacional no incluye todo. Si el estado de California o una provincia local se endeuda, eso es su problema. No entra en la cuenta del gran jefe federal. Y más importante aún, para que duermas tranquilo, la deuda nacional no incluye tu deuda privada, tu hipoteca, el préstamo de tu coche o ese saldo de la tarjeta de crédito que intentas ignorar, no son deuda nacional. Así que, aunque las cifras globales suenen aterradoras, técnicamente no son tu deuda personal, aunque sus consecuencias sí te afecten. Pero ¿por qué entran en este juego peligroso en primer lugar? Parte 2. ¿Por qué no imprimir más billetes? Vamos a la raíz del problema. Tienes un gobierno y tienes una máquina de imprimir billetes. ¿Por qué no simplemente le das al botón de imprimir hasta pagar todas las facturas? Suena tentador, ¿verdad? Dinero infinito. Problemas resueltos. El problema es que la historia está llena de líderes que pensaron exactamente eso y terminaron destruyendo sus países. Cuando imprimes dinero sin control, el valor de cada billete en tu bolsillo se disuelve como un azucarillo en café caliente. Inundar la economía de efectivo sin respaldo provoca hiperinflación. De repente, una barra de pan cuesta lo que ayer costaba un coche. Los inversores huyen, la confianza se evapora y tu moneda nacional pasa a valer menos que el papel higiénico. Casos como Venezuela o Zimbabue no son accidentes. Son la consecuencia de creer que el dinero se puede crear de la nada sin consecuencias. Por eso, pedir prestado es, curiosamente, un acto de disciplina. La deuda viene con un precio. Los intereses. Ese coste extra obliga a los gobiernos a pensárselo 2 veces antes de gastar, o al menos a gestionar el dinero con un mínimo de responsabilidad porque saben que hay una fecha de devolución. La deuda actúa como un freno de emergencia contra la locura de la impresión infinita. Pero seamos realistas. Los gobiernos no se endeudan solo por disciplina. Parte 3. Las 4 razones para endeudarse. Lo hacen principalmente para tapar agujeros. El déficit presupuestario es el pan de cada día en la política.
Imagina que el gobierno recauda 3 billones en impuestos, pero mantener las escuelas, los hospitales y el ejército cuesta 4 billones. Tienes un agujero de $1 billón. ¿Qué haces? Tienes 3 opciones, y 2 de ellas son suicidios políticos. Opción A. Recortar gastos. Menos médicos, carreteras con baches, escuelas sin calefacción. La gente se enfada y pierdes las elecciones. Opción B. Subir los impuestos para cubrir el hueco. La gente tiene menos dinero en el bolsillo, se enfada aún más y las protestas son masivas. Así que queda la opción C. La ruta de menor resistencia. Pedir prestado. Cubres el déficit, mantienes los servicios funcionando, no subes los impuestos de golpe y le pasas la patata caliente al gobierno del futuro. Es la solución fácil, y por eso es la favorita de casi todos los políticos del mundo. Sin embargo, no toda la deuda nace de la mala gestión o la cobardía política. A veces, endeudarse es la decisión inteligente. Imagina un país en desarrollo que necesita desesperadamente carreteras, puentes y hospitales para crecer. Podrían ahorrar dinero poco a poco durante 50 años, condenando a 2 generaciones a la pobreza mientras esperan tener efectivo. O pueden pedir prestado hoy y construir las infraestructuras mañana. Esas nuevas carreteras facilitan el comercio, las escuelas crean trabajadores cualificados y los hospitales mantienen a la gente sana. Todo esto hace crecer el PIB y genera más impuestos en el futuro. Es invertir en crecimiento, igual que una empresa pide un crédito para expandirse. Y luego están los momentos en los que no hay elección. Las crisis. Guerras, desastres naturales o pandemias mundiales. Cuando el COVID-19 golpeó en 2020, la economía mundial se detuvo en seco. Estados Unidos tuvo que pedir prestado $8 billones en un solo año, casi una quinta parte de toda su economía. ¿Por qué? Para enviar cheques de ayuda y mantener empresas a flote. Sin ese endeudamiento masivo de emergencia, la recesión habría sido mucho más profunda y el desempleo habría arrasado con todo. A veces, la tarjeta de crédito es lo único que te separa del abismo. Pero hay un cuarto motivo, un truco de magia financiera que los gobiernos han perfeccionado. Pedir prestado para pagar lo que ya deben. Digamos que un país pidió dinero en 2010 y debe devolverlo en 2020. Llega el 2020. Y sorpresa, no tienen el dinero. ¿Qué hacen? Piden un nuevo préstamo en 2020 para pagar el de 2010. Es un ciclo continuo de refinanciación. Mientras el país sea visto como fiable y pague sus intereses, la rueda sigue girando. El problema es cuando la música se detiene. Si pierdes el control, acabas como Sri Lanka en 2022, incapaz de pagar su deuda, en bancarrota y con el caos reinando en las calles. Finalmente, existe una razón más técnica, el control de la economía. Los bonos del gobierno no son solo para pedir dinero, son herramientas para controlar la inflación o reactivar el movimiento. Parte 4. ¿Quién presta todo este dinero? Bien, ya sabemos por qué lo hacen. Pero, ¿quién está al otro lado de la ventanilla entregando estos miles de millones? ¿Existe un banco galáctico con fondos infinitos? La realidad es más sorprendente. Los prestamistas están mucho más cerca de lo que crees. De hecho, podría ser tú. La deuda se divide en 3 grandes grupos. El primero son los prestamistas nacionales. Cuando compras letras del Tesoro o bonos del Estado, le estás prestando dinero a tu país y el gobierno te promete devolverte tu dinero con intereses. Y no solo los ciudadanos de a pie. Los bancos comerciales de tu país compran estos bonos masivamente. Los fondos de inversión donde tienes tus pensiones también lo hacen. Incluso las empresas utilizan la deuda pública para aparcar su dinero de forma segura. Gran parte de la deuda nacional se la debe el gobierno a su propia gente y a sus propias empresas. Pero la cosa se pone más extraña. El gobierno se debe dinero a sí mismo. Es la deuda intragubernamental. Agencias como la Seguridad Social compran bonos con su superávit. El segundo grupo son los prestamistas extranjeros. Ciudadanos, bancos y gobiernos de otros países compran la deuda de naciones estables. Japón y China, por ejemplo, son los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense. Pero esto solo funciona si tu economía es fuerte. Si eres un país inestable, nadie comprará tus bonos porque el riesgo de que no pagues es alto. Cuando las puertas del mercado normal se cierran, entran los organismos internacionales. El Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo prestan dinero para proyectos específicos. Y si la situación es desesperada, aparece el prestamista de último recurso, el FMI. Su ayuda evita el colapso total, pero tiene un precio político altísimo. Las condiciones del FMI son famosas por su dureza. Obligan a subir impuestos y recortar gastos, lo que a menudo provoca estallidos sociales, como en Grecia o Argentina.
El tercer y último prestamista es el propio Banco Central del país. En teoría, pueden imprimir dinero nuevo y comprar la deuda de su propio gobierno, algo llamado monetizar la deuda. La mayoría de los países modernos intentan no hacerlo directamente para evitar la inflación. Lo hacen indirectamente. Los bancos comerciales compran la deuda primero y luego el Banco Central se la compra a ellos. Parte 5. ¿Es la deuda algo malo? Ahora que sabemos el quién y el por qué, llegamos a la gran pregunta moral. ¿Es la deuda nacional algo malo? La respuesta corta es: depende. La deuda es una herramienta, como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para destrozarte un dedo. Todo depende de la gestión. Si se usa para infraestructuras o salvar la economía en una pandemia, es beneficiosa. Es deuda buena que genera valor futuro. Pero si te endeudas solo para pagar los intereses de deudas viejas, has caído en la trampa. Cuando el coste de los intereses supera lo que gastas en sanidad, tienes un problema grave. La confianza lo es todo. Si los inversores deciden que eres arriesgado, te pedirán intereses más altos, creando una espiral de muerte que lleva al default. Un default nacional no es como una quiebra empresarial. Es un desastre humanitario donde la moneda se hunde y la economía se paraliza, como vimos en Sri Lanka. ¿Cuánto es demasiada deuda? No hay un número mágico, pero se suele usar el ratio deuda-PIB. Países como Japón o UU han destrozado la teoría del límite seguro operando con ratios muy altos. Estados Unidos tiene algo llamado techo de deuda, pero en la práctica es un teatro político. Simplemente votan para subirlo cada vez que lo alcanzan. Conclusión. El mito de la deuda cero. Llegados a este punto, quizá te preguntes, ¿no sería mejor no deber nada? ¿Existe algún paraíso en la tierra libre de deudas? La respuesta técnica es sí, pero la respuesta práctica es que es casi imposible. No hay ningún país soberano importante que tenga deuda cero. El caso más cercano es Macao, pero no es un país. Es una región administrativa especial de China que básicamente es un casino gigante. Para una nación normal, eliminar la deuda implicaría subir los impuestos a niveles confiscatorios o eliminar servicios públicos. El remedio sería peor que la enfermedad. Además, hay un efecto secundario. Si no hay deuda gubernamental, no hay bonos del Estado. Sin esos activos seguros, el dinero de tu jubilación tendría que ir a inversiones más peligrosas. En conclusión, la deuda nacional es un arma de doble filo necesaria. No es el villano de la película, pero tampoco es dinero gratis. Es un mecanismo complejo que permite a las sociedades modernas funcionar y crecer. El peligro no está en la deuda en sí, sino en olvidar que las cuentas tienen que cuadrar. La próxima vez que escuches a alguien gritar sobre los billones que debe el gobierno, ya sabes la verdad. No se trata de cuánto debemos, sino de en qué lo gastamos. Algunos países navegan estas aguas con maestría, mientras otros se hunden. Pero esa historia, la de por qué unos ganan y otros pierden, la dejaremos para otro video. Gracias por vernos.